En la Asamblea Nacional se ha reformado, se ha modificado el artículo 138 de la Constitución y ahora para ratificar textos votados por el Ejecutivo se requerirán 70 votos, ya no los 92 que se requerían. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para hablar sobre esta enmienda al artículo 138 de la Constitución, estamos ya en los estudios de FM Mundo con el abogado Héctor Muñoz, exasambleísta y abogado, para hablar precisamente sobre la consecuencia de esta enmienda. ¿Es un punto para el gobierno, un punto para la Asamblea? ¿Cuál es la consecuencia ya en el plano de la aprobación de textos? Bienvenido. Muchas gracias, Fausto. Sí, efectivamente, yo presenté esta enmienda, nuestra reforma constitucional, cuando tuve la oportunidad de ser asambleísta y lo propuse hace 4 años. Y efectivamente, cuando lo propuse, era sin dedicatoria alguna, como a ningún gobierno. Lo propuse cuando el presidente era Lenín Moreno, sin saber lo que iba a venir después en las elecciones, sin saber que el siguiente presidente iba a decretar muerte cruzada y sin saber que me iba a abocar el día de hoy, presentarme al Pleno con un gobierno diferente y con una asamblea diferente. La propuesta esta se basa en tratar de romper este desequilibrio que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo para la construcción de las leyes, tomando en cuenta que naturalmente es el Legislativo quien tiene esa función principal de legislar. ¿Y por qué es esto? En la Asamblea Nacional se hace todo el procedimiento constitutivo para la elaboración de las leyes. Entonces ahí se presentan los proyectos, se hace la difusión pública de los proyectos. Es la Asamblea quien califica la viabilidad de los proyectos que se presentan. El CAL posteriormente califica y manda a una de las 15 comisiones especializadas, y son las comisiones especializadas las que se encargan de hacer los informes para primer y segundo debate. Pero ahí se toma en cuenta lo que es súper importante para la democracia y la legitimidad que van a tener las normas, y es que se reciben los aportes de los otros asambleístas, se reciben los aportes de la sociedad civil, de gremios, de la academia, de profesionales y de cualquier persona que esté interesada en el tratamiento de una norma. Esto no lo puede hacer el presidente cuando hace los vetos, ¿no es cierto? Y aparte es la Asamblea quien aprueba estas normas con mayoría absoluta. Hoy por hoy son 70 votos, ¿no es cierto? Es la mitad más uno de la cantidad de miembros de la Asamblea. Integrantes de la Asamblea. Esto pasa posteriormente al presidente, y el presidente tiene 3 opciones. O veto total, quiere decir que no le sirve para nada la ley, lo que pasó hace algunos días. Exactamente, sí. Y esto se manda, digamos, a la congeladora por 1 año. La otra posibilidad es veto parcial. El veto parcial. La otra es el veto por inconstitucionalidad, que igual eso va a la Corte y es otro tratamiento. Lo que yo planteé en su momento es justamente para el veto parcial. Esto quiere decir que se aprueba un proyecto de ley y el presidente tiene la oportunidad de cambiar ciertos artículos que a su criterio, al criterio del Ejecutivo, no están bien planteados o los puede mejorar, y para esto se envían textos alternativos al Parlamento Nacional. Una vez que se envía esto, la Asamblea, como le digo, la Asamblea tiene la posibilidad de aprobar las leyes con 70 votos, pero si es que el Ejecutivo las veta, estos artículos vuelven a la Asamblea. Requiere, o al menos requería hasta ahora, de 92 votos. De 92 votos, que es la mayoría calificada, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo planteé, gracias a todo el equipo asesor que tuve la oportunidad de tener y que es gente de primera, planteamos esta cuestión de que se debe equiparar la cantidad de votos que uno necesita para la aprobación que la cantidad de votos que uno necesita para la ratificación. Esto simplemente es un llamado a la razón y a la lógica. Y esto no es algo que nos salió a nosotros del sombrero como si fuésemos magos. Hicimos un análisis de lo que pasa en la región y nos dimos cuenta, por ejemplo, de forma grata, que Colombia y Perú en sus constituciones efectivamente tienen exactamente lo mismo. ¿Esto genera un equilibrio? Esto genera un equilibrio definitivamente, porque esto rompe con el hiperpresidencialismo que tenemos lastimosamente, no solamente en nuestra Constitución, sino en muchas leyes que tenemos en el país. Esto obliga al Ejecutivo a crear acuerdos importantes, a crear consensos, a hacer este esfuerzo por llegar a convencer al Parlamento que los textos que está enviando son los adecuados, tomando en cuenta un tema adicional, Fausto. Estamos hablando que yo hice esta reforma o presenté esta reforma para las ratificaciones. Sin embargo, cuando llegan los vetos por parte del Ejecutivo,
para el allanamiento, esto es, para que la Asamblea esté de acuerdo con lo que envíe el Ejecutivo, necesitan la mitad más uno de los presentes, es decir, mayoría simple. ¿Qué quiere decir esto? Que si las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional... Con solo tener el quórum... Que son 70, que son 70 votos, digamos que hacen quórum con 70 votos, con 70 presentes, podría pasar las observaciones del presidente con 36. Imagínense lo que es eso. Imagínense esta distorsión en el ejercicio del poder del uno y del otro, tomando en cuenta que para que pasen las observaciones del presidente se necesita mayoría simple y lo otro es mayoría calificada. Y eso deslegitima un poco el trabajo legislativo. Absolutamente. Y sobre todo, y yo me voy no solamente al trabajo que hacen los asambleístas, sino a este proceso que le digo de la participación de la gente, de la participación de la academia, de profesionales, de gremios, de asociaciones. Este tipo de cosas no pasan en el Ejecutivo cuando hacen el veto porque hay demasiado poco tiempo para que ellos puedan atender a todos los requerimientos que tengan todas estas personas o gremios que les estoy comentando. Adicional, hay un tema que es súper importante. Si es que la Asamblea, hoy por hoy, no se pone de acuerdo en la votación, tanto para el allanamiento como para la ratificación, tenemos en nuestra Constitución y en nuestro sistema jurídico la figura del allanamiento tácito. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando el presidente envía los vetos, si es que no se ponen de acuerdo, si no existen los votos para allanamiento ni para ratificación, pasa lo que dice el presidente. Esto pasó tal cual con la ley tributaria. Y por eso tenemos hoy por hoy un IVA del 15%. Eventualmente, yo no sé si es que hubiésemos tenido esta enmienda. Pero eso ha servido también para el lavado de manos de algunas organizaciones políticas. Es decir, a pretexto de que no hay acuerdos, queman tiempo y las leyes pasan y eso es un acuerdo tácito para utilizar la misma palabra. Y hoy, cuando se baja la mayoría, no me pueden llegar a decir que no llegan a una mayoría de 70 votos. Entonces, justamente es de evitar ese tipo de manoseos del un lado y del otro, por último, para sincerarse. Entonces, creo que esto es importante. Y hay otro tema adicional que yo les comentaba hoy en la asamblea, cuando algunos asambleístas no estaban de acuerdo con esto, les decía, lo que deberían ponerse a pensar de aquí a futuro es quizás analizar la posibilidad de que cuando la asamblea, por unanimidad, esto quiere decir que todos los asambleístas que están presentes en ese momento en el pleno voten a favor de la aprobación de una ley, eventualmente limitar la capacidad o la competencia del presidente de la República para el veto total. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que los 137 asambleístas votan a favor de un proyecto, ¿no es cierto?, ¿cómo es posible que llegue al Ejecutivo y el Ejecutivo... Y una sola persona echa abajo todo? Echa abajo todo, teniendo en cuenta que el presidente naturalmente va a tener un bloque dentro de la Asamblea Nacional. Y es lo que ha ocurrido con el Código Orgánico de la Función Judicial, la polémica reforma que se dio recientemente, el presidente ha vetado totalmente. No obstante, dentro de esa normativa habían temas interesantes que quizá debieron pasar, que quizá debieron aprobarse. Y lo vimos al presidente apenas horas después contarnos en TikTok que había vetado totalmente. Sí, y es justamente eso, es tratar de evitar estos exabruptos o estos quizás abusos. Y darle un poco más de seriedad también al trabajo legislativo. Absolutamente. Y sobre todo, creo yo que lo importante de esto es, como le decía, romper un poco este desbalance que existe hoy, que de nuevo, no es algo que va a pasar solamente en Ecuador. Esto lo tiene Perú, esto lo tiene Colombia y hay otros países en la región que tienen quizás formas mixtas de analizar este asunto. Pero lo interesante de esto es que exista un verdadero esfuerzo por llegar a acuerdos, porque las leyes sean mucho más legítimas y sean mucho más democráticas. Esto no es en contra, le decía de entrada, yo lo presenté esto hace 4 años sin saber que quien iba a tener que enfrentar esto es el presidente actual. Esto no tenía dedicatoria, esto no tiene un tema político de fondo, esto no tiene un tema ideológico de fondo, este es un tema de verdad que ataca un tema estructural de los problemas que tenemos en nuestra Constitución con el hiperpresidencialismo. De su experiencia, de lo que vio ahora en la Asamblea Nacional, y hago esta pregunta porque ya hemos visto la actuación en otros casos, ¿estaban conscientes los asambleístas de todo lo que se estaba aprobando hoy? No lo sé, es una muy buena pregunta, yo espero que sí. Y le cuento algo. Le decía que tras bastidores, digamos, off the record, le decía que a mí me sorprendió mucho la votación.
Me sorprendió la votación, por ejemplo, el por eso le correísmo a pregunto, favor. porque después un poco vienen los no sé si arrepentimientos o a veces lavado de manos también cuando hay alguna consecuencia respecto de una aprobación. Ya vimos en la ley tributaria, ya vimos la marcha atrás que pegaron después. Entonces, por eso le pregunto cuál es su percepción de los asambleístas. ¿Estaban conscientes de lo que estaban aprobando? Los miembros de la comisión sí. La bancada que tenía la presidencia de esa comisión, evidentemente sí, que son los... ¿De qué bancada le llamó la atención? Los socialcristianos. Entiendo que construye también, porque tuve algunas críticas, bueno, le voy a llamar objeciones. Básicamente al legislativo en principio le conviene. Es lo natural. Yo creo que es lo natural y es un llamamiento, como digo, a la lógica y a la razón. Independientemente que quizás puede ser una reforma súper simple, porque lo que se cambia son 3 o 4 palabras de un inciso de la Constitución. Los efectos pero de esto. El efecto político, el efecto potente en la gobernabilidad, el efecto en esto, o la incidencia en los acuerdos políticos, incluso los que estaban por debajo de la mesa, es fuerte. Y eso también obliga a que los acuerdos sean transparentes, que sean acuerdos sobre la mesa, porque van a necesitar. Lo que yo les decía, ayer tuve algunos encuentros de conversación con algunos medios. Decía, esto justamente les obliga, sobre todo al Ejecutivo, a que las cosas se planteen de manera frontal y evitar las cosas que pasaron en el pasado, que es llegar a acuerdos en función de que yo te reparto esta en función del Estado, aquí te tengo un puesto, aquí hay un hospital, aquí hay esta otra cosa. Esto le obliga a hacer este esfuerzo al Ejecutivo, decir, a ver, sentémonos para saber qué es lo importante en esta ley que se está tratando o no. Entonces, a ver, no quiero ser exagerado. ¿Estamos sincerando los votos así? Es la idea. Y no quiero ser exagerado, pero créame, Fausto, que va a haber un antes y un después luego de la aprobación de esto. Tomando en cuenta que este tipo de reforma constitucional, a diferencia de la reforma parcial, por ejemplo, no necesita de referéndum en las urnas. Esto entra en vigencia hoy. Es más, de hecho, está publicado en el registro oficial. Es decir, no los vetos nada que puedan llegar del Ejecutivo desde el día de mañana no van a necesitar 92 votos, sino 70. Y creo que esto es bueno para cualquier democracia en el mundo. Créanme, o por lo menos así lo vimos nosotros. Espero que esto no sea una excusa para que el Ejecutivo, para evitar que le den la vuelta, por decirlo de alguna manera, las propuestas que hace. Se dedique a los vetos totales. Exactamente. Entonces, de nuevo, yo creo que mientras se restrinja este hiperpresidencialismo, estas exageradas competencias que pueda llegar a tener el Ejecutivo, independientemente quién esté en Carondelet, yo creo que es positivo, tomando en cuenta una cosa adicional. Y esto lo dicen los tratadistas que se han encargado de estudiar este asunto, ¿no? Lo peor que le puede pasar a una democracia es que se legisle en función de decretos. ¿Por qué? Porque no vivimos en monarquías. En el Ecuador, gracias a Dios, hasta el día de hoy, nosotros elegimos presidentes y no monarcas. Aunque se hayan creído tales. Sí, algunos sí. Y por eso estos se explica con estos frenos o contrapesos, o como se dice en inglés, los famosos checks and balance, que justamente son muy importantes para cualquier democracia. Importante poner en perspectiva, y antes de terminar, Héctor, para que la gente que nos escuche un poco pueda entender más sobre el efecto, la consecuencia de esta aprobación, de esta enmienda del artículo 138 de la Constitución. ¿Lo obligará entonces al presidente a buscar acuerdos quizá más sólidos en la Asamblea, tomando en cuenta que ya no será más fácil para el legislativo conseguir los 70 votos que los 92? Sí, pero por otro lado, si es que el presidente o el Ejecutivo hace bien las cosas y plantea, digamos, reformas importantes de las leyes que hayan sido, o los proyectos de ley que hayan sido aprobados por la Asamblea, y emite estos cambios, si es que son prudentes, si son importantes y si son necesarios, únicamente necesita la mayoría simple para que estos pasen, en función del allanamiento. En otros países, como en Uruguay, por ejemplo, que es mucho más complejo, se necesitan los mismos votos para el allanamiento que para la ratificación, y eso es mucho más complejo. Ahí sí se le está un poco atando de manos al Ejecutivo, que yo no creo que es lo sano. Yo creo que con la reforma que acaba de pasar hoy es lo más prudente, porque yo estoy absolutamente convencido que es muy importante que el Ejecutivo sea colegislador, porque se pueden corregir algunos temas, y si es que esos temas que se llegan a corregir son los que, digamos, los lógicos y los necesarios, no va a haber ningún problema, porque la Asamblea todavía
puede pasar el allanamiento con la misma mayoría, con mayoría simple. Lo otro simplemente se bajó en el tema de la ratificación. Por tal motivo, en esta enmienda o en esta reforma constitucional no se altera la estructura del Estado, no se altera garantías ni derechos constitucionales, no se altera los elementos constitutivos del Estado como son las características para que esto vaya por el mecanismo de enmienda, con lo cual yo creo que esto no es un triunfo mío porque lo propuse, esto no es un triunfo de la Asamblea, para mí, de verdad, es un triunfo para la gente, porque las leyes van a tener este contenido de legitimidad y democrático. No obstante, hay que ver también cuán creativos son en la Asamblea, porque así los hemos visto. En todo caso, vamos a ver las consecuencias, los resultados de esta enmienda al artículo 138 de la Constitución, un tema que sin duda va a marcar al menos alguna diferencia, ya veremos, en las votaciones y en las propuestas de leyes en el legislativo. Héctor, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Fausto, un gusto. Ha sido Héctor Muñoz, exasambleísta y abogado, hablando sobre la enmienda del artículo 138 de la Constitución, que esto aportará, mejorará la gobernabilidad entre Ejecutivo y Legislativo, pues al menos eso se entiende, al menos eso se espera de acuerdo a esta aprobación. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.